hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a la parte de la palabra del Señor. Antes de darles el tema, sé que hemos escogido el libro de Génesis 18, versículo 19. Entonces, antes de darles el título de esta enseñanza, ayer tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia que nos invitaron y el predicador empezó a hablar de la juventud, la rebeldía de la juventud de estos tiempos. Y mientras él iba predicando, yo meditaba y decía: todo el comportamiento de los jóvenes viene adquirido de lo que los padres enseñan a los hijos. Y en ese punto le pedí al Señor que me ayudara a desarrollar esta enseñanza, a la cual he titulado a los padres cristianos. En este contexto les invito a que vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 19, para dar inicio a esta enseñanza por la gracia de Dios. La palabra ha sido ya bendecida. Y lo volvemos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de su muerte, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, te damos a ti la honra por permitirnos un día más, Señor, en tu casa, Señor. Bajo este atrio, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, sea invitado especial, Señor. A la vez, Padre Santo, que pongo a cada uno de los miembros de esta iglesia en sus preciosas manos, Señor, para que quite el velo de sus ojos ciegos espirituales, Señor, para que puedan ver, Señor amado, lo que usted tiene para ellos, Señor mío y Dios mío. Padre, yo soy un solo vaso, Padre, de barro, Padre. Pero tú, Señor, me puedes hacer un vaso de honra, Señor, para su obra aquí en la tierra, Señor. A ti sea todo honor y toda gloria, Padre Santo, en esta tarde y todo lo que hagamos aquí, Señor. Ayúdanos en esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, echamos fuera, Padre Santo, a todo dolor, a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de dolencia. Sea rezagado de aquí, Señor, echado fuera por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, así sea. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta enseñanza, como les había dicho. Dice su palabra: porque yo sé, el Señor sabía. Es que nuestro Padre Celestial conoce de nosotros los más íntimos deseos que están estacionados en nuestro corazón para salir catapulteados por nuestra boca, y Él sabe antes de que la palabra que salga de nuestras bocas
camino después de él. Entonces, en primer lugar está la instrucción. Y a continuación se indica qué tipo tiene que ser esta la instrucción. En otras palabras, se nos da a conocer la naturaleza de dicha instrucción y de cómo se extiende más allá de la muerte, porque en el párrafo dice: mandará a sus hijos y a su casa después de sí, después de él. Entonces, desde ya estamos viendo que la responsabilidad del hombre, especialmente del hombre que está al frente de la casa, va más allá de su vida terrenal, queridos hermanos. Y esto implica una responsabilidad superior de la que estábamos nosotros acostumbrados a vivir rutinariamente, queridos hermanos. Entonces, a través de la palabra, el Señor nos pone en contexto y nos hace ver que la palabra del Señor va más allá de nuestras vidas. ¿Y con quién? Con nuestros hijos, queridos hermanos, que no son cualquier cosa, porque un padre responsable ama a sus hijos como nuestro Señor Jesucristo ama a su iglesia, queridos hermanos. Entonces, por lo tanto, en las personas de Abraham vemos cuál es la responsabilidad de todos los creyentes, principalmente la responsabilidad de los padres de familia que son cristianos. Aquí, quienes Dios establece como cabeza de esta y a quienes Él dio vida, hijos, para que fueran dirigentes a la hora de enseñarles. Los padres tenemos que ser conscientes que tenemos un poder divino que ha venido del cielo para con nuestros hijos. Tenemos un poder, pero muchos padres pierden esa jerarquía, ese poder delante de los hijos, porque los hijos los ganan con su carácter, queridos hermanos. Y eso no puede ser en la vida de un padre cristiano. ¿Qué dice su palabra en Proverbios 22? Proverbios 22, versículo 6 dice, mire lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es la alegría de un padre? Instruirle en un camino decente, en un camino que vaya conforme a Cristo, queridos hermanos, porque estoy hablando por padres cristianos. Y es que cuando el padre tiene hijos, su responsabilidad, queridos hermanos, no consiste tan solo en alimentarlos, vestirles, sino que su principal cometido reside en su corazón y debe estar afianzado dentro de su corazón, queridos hermanos, en guiarlos para que sus vidas estén bien reguladas, en dedicar su completa atención a ello, queridos hermanos. Dios valora la piedad de su siervo Abraham, y esta se demuestra en el esfuerzo que realizará él para servirle y honrarlo y guiar a su familia y a todos los que están a su cargo. Muchas personas no tienen esa dádiva de Dios de tener hijos y adoptan no solo uno o dos. Gloria a Dios, hay esa generosidad en su corazón, pero en todo caso están bajo su tutela, están bajo su cuidado, queridos hermanos.
Veamos en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Cuál es el resultado, queridos hermanos, de un padre? ¿Qué dice la Biblia? En Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, dice, el oír que mis hijos andan en verdad. Qué alegría ver que nuestros hijos van derechos, queridos hermanos, respetuosos, hombres hechos y derechos, mujeres hechas y derechas, queridos hermanos. Qué alegría, qué felicidad, queridos hermanos. Y la palabra de Dios no se equivoca. Por consiguiente, veamos la naturaleza del tipo adecuado de instrucción, porque puede suceder que alguien sea bastante cuidadoso al proporcionar muchas normas y numerosas leyes sin proveer la estabilidad necesaria, queridos hermanos. No puede existir un fundamento, y esto es muy importante para los padres, sobre el que edificar, a menos que Dios domine y que las personas le obedezcan y se conformen a su palabra. Usted no puede enseñar ni disciplinar a sus hijos si está usted fuera de la palabra de Dios, queridos hermanos. Esto es pues lo que debemos recordar cuando los padres de familia y aquellos que tienen cierta preeminencia se preparan para enseñar. No deben ser presuntuosos y pensar: esto me parece bien a mí, esto es lo que quiero que cambies, porque esto es lo que yo quiero. E intentar que todos se sujeten a su opinión y a sus conceptos. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, se nos advierte. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Nos advierte de este tipo de presión hacia los hijos. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y cuando un hijo se desalienta, queridos hermanos, lamentablemente en la sociedad no va y le dice a su padre: papá o papito lindo, como le llamen, estoy desalentada con tu comportamiento. No, ellos van a la escuela donde pasan la mayor parte del tiempo y ellos ahí cuentan su desaliento. ¿Y qué hacen de mí? El demonio, que el Señor lo reprenda, lo vuelve contra el Padre, queridos hermanos, y hacen que los hijos empiecen a crear raíces de fastidio hacia los padres. Por eso tenemos que ser sabios. Por eso en la palabra del Señor nos dice que dejémonos llevar de la guianza de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. No cometamos esos errores para que nuestros hijos no se desalienten. Entonces viene la pregunta: ¿cómo voy a instruir a mis hijos? Enseñaré lo que aprendí, lo que Dios me ha enseñado, porque estoy hablando ahí a padres cristianos, queridos hermanos. Lo que debemos recordar de este pasaje es, en resumen, que nadie será jamás un buen maestro a menos que sea alumno de nuestro Dios. Si nosotros no tenemos un caminar, queridos hermanos, con nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a estar preparados para, a través de las Sagradas Escrituras, guiar a nuestros hijos, si nosotros mismos somos neófitos en la palabra del Señor? Estamos lejos del Espíritu Santo de Dios para que Él nos infunda a nosotros sabiduría.
La sabiduría viene del cielo, no de nuestros antepasados como herencia de genes, no, por genética no. La sabiduría viene de Dios. Él es el que nos llena de la sabiduría, queridos hermanos. Esto quiere decir, cuando de manifiesto al decir que tenemos que ser alumnos de nuestro Señor Jesucristo, esto quiere decir que estemos en su camino. Por tanto, que no haya una autoridad docente, quiere decir el que va a dar la enseñanza a su hijo, que promueva, que inventemos y aquello que nuestra mente proponga, sino aprendamos de Dios para que Él sea el quien domine y el único que tenga toda la preeminencia, queridos hermanos, que tanto grandes como pequeños lleguen a la conformidad con Él y lo obedezcan, queridos hermanos. Entonces viene la obediencia, porque por la sabiduría que usted ha puesto en el corazón de su hijo. ¿Y cuál es la sabiduría, querido hermano? Aquí lo decimos cada rato: el temor a Dios, queridos hermanos. Ha puesto esa joya, esa herencia, para que cuando usted muera, ese miedo, ese temor benigno para su hijo le sirva como herencia para sus futuras generaciones, queridos hermanos. Así es que, queridos hermanos, a Él tenemos que obedecerle. Ese debe ser nuestro comportamiento y trato en este tipo de instrucción, especialmente, queridos hermanos. En aquel tiempo, en la época de Abraham, no había la ley escrita y mucho menos el Evangelio. Ahora tenemos el Evangelio, que es una herramienta muy poderosa para cada uno de nosotros, queridos hermanos, incluso para uno mismo, para una autoeducación personal y el crecimiento espiritual individual de cada persona. ¿O acaso usted es un padre irresponsable que, teniendo a mano el Evangelio, que es el poder de Dios, no quiere compartir ese conocimiento con su hijo? ¿Pero qué hacen las iglesias modernas de este tiempo? A los niños que están creciendo les aíslan en un cuarto para que no molesten a los padres, cuando ellos deben estar escuchando palabra de Dios para que empiece su crecimiento espiritual desde muy tempranas edades, queridos hermanos. Abraham conocía la voluntad de Dios hasta el punto necesario, de modo que el patriarca no disponía de las escrituras, pero aún no se atrevió ni intentó establecer leyes a su gusto. Más bien él le pide solamente a Dios que gobierne y que le muestre el camino a todos los demás y que los guíe, porque él no desea que su consejo sea, queridos hermanos. Él se entregó a la voluntad suprema de nuestro Señor. Vayamos por el camino que yo digo, si no les estoy enseñando lo que he aprendido de Dios. Eso es fundamental. A Él sea todo el dominio y sea yo maestro, solo si hablo como por su boca, la boca de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. En este segundo lugar, ¿qué debemos recordar aquí? De manera que lo que debemos observar aquí es que quienes son cabezas de familia, ¿quién es cabeza de familia? Los hombres, los padres cristianos, queridos hermanos.
deben pasar por la dificultad de ser instruidos. Es una dificultad, sí, queridos hermanos, porque se necesita sacrificio, a más del trabajo diario, a más de las situaciones que se presentan en la vida diaria. Instruirse en la palabra de Dios debe darse un tiempo, queridos hermanos. ¿Quién es el que regala la paz y la tranquilidad? Cristo llena esos aspectos de nuestras vidas. Si usted se abandona en el Señor, pero si empieza a hacer con las fuerzas suyas, créase, querido hermano, apenas abra usted las Sagradas Escrituras, ahí se queda dormido, queridos hermanos, por más intenciones buenas que tenga dentro de su corazón. Si quieren poder realizar su deber, tienen que estar involucrados en el conocimiento de Dios. Pero si son necios y desconocen los principios básicos de las doctrinas de su fe mismo y no conocen ni siquiera los mandamientos de Dios, o cómo ofrecer una oración, o cómo presentarnos delante de Dios para conversar con nuestro Dios, no conocen cuáles son los caminos de la salvación, queridos hermanos. Porque esto es importante, son caminos de salvación, no para esta vida, queridos hermanos, sino para la vida venidera de sus hijos por la eternidad, queridos hermanos. ¿Cómo instruirán a sus familias entonces, queridos hermanos? Tanto más deben pensar quienes son esposos y tienen una familia y una casa que gobernar. Y es verdad, los padres son los que ya tienen estas situaciones sobre su espalda, queridos hermanos. Debo establecer mi lección en su palabra para que yo no solamente intente gobernarme a mí mismo según su voluntad, sino también aporte a ella al mismo tiempo a los que están bajo mi autoridad y dirección. Como yo estoy nutriéndome de la palabra de Dios, esto me da un crecimiento espiritual y por lo tanto se refleja en el comportamiento suyo hacia sus hijos, y usted empieza a derramar todo ese conocimiento que el Señor nos está regalando, querido hermano, en pro de sus hijos, en pro de su familia. Eso quiere decir que usted está bendiciendo su casa, querido hermano. El Deuteronomio nos enseña una palabra hermosa, dice. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Dice su palabra: por tanto, guárdate, dice, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, queridos hermanos. No solo a los hijos que están con nosotros, sino a nuestros nietos. Imagínense, nuestra hija tiene 7 años y ya tenemos que bendecir al hijo de su hija, queridos hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, queridos hermanos, que anticipemos esta vida, porque nosotros no somos eternos. Tenemos que dejar esa herencia de amor y de justicia a nuestros hijos, siendo nosotros los primeros padres cristianos, instructores de nuestros amados hijos, queridos hermanos. En tercer lugar, Abraham enseñará a su familia a caminar en el temor del Señor después de su muerte, como si se dijera que el hombre cristiano fiel no solo debe conseguir honra para Dios y vivir el mañana, sino
una buena semilla para después de su muerte, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios es la simiente incorruptible de vida. ¿Qué padre quiere que se muera su hijo? Ninguno, hermano. Dios no quiera. Uno se angustia solo de pensar eso, hermano. Y le dice al Señor, me vaya yo primero antes que mi hijo o mi hija. ¿Verdad? Por eso la palabra es incorruptible de la vida, perdurará para siempre, queridos hermanos. Y aunque el cielo y la tierra tiendan a la corrupción y pasará, la palabra de Dios retendrá siempre en su poder, queridos hermanos. En Isaías 40, capítulo 40, versículo 8, Isaías 40, versículo 8 dice, mire lo que dice, haciendo referencia a la palabra de Dios, retendrá siempre su poder, dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, queridos hermanos. Entonces yo no lo digo, es la palabra de Dios, queridos hermanos. Por lo tanto, tiene una razón para morir con nosotros, se extingue cuando Dios nos retira de este mundo y nos llevamos todo con nosotros a nuestras tumbas. No nos llevamos ni un pelo, queridos hermanos. No nos llevamos es nada, lo que nos llevamos es lo que hacemos en la vida para que nuestra vida espiritual crezca. Estamos sembrando para nosotros cosechar en la vida eterna. Nuestro comportamiento ha sido con Dios sin mancha, queridos hermanos. ¿Y qué mejor para nuestros hijos si los padres son así? No obstante, aún siendo débiles y mortales, y aunque tengamos que partir de este mundo, trabajemos para dejar la palabra de Dios aquí como una raíz, y cuando muramos y hayamos vuelto al polvo, que Dios sea honrado, queridos hermanos, y que su recuerdo permanezca para siempre. Esto es pues lo que debemos recordar. Ahora bien, dado que Dios habló de este modo, está diciendo que los hijos de Abraham, a quienes Él enseñará, harán justicia y juicio. Y con estas dos palabras que vimos en nuestro texto base, las Escrituras encierran lo que concierne a la segunda tabla de la ley. Moisés afirma que harán justicia y juicio, queridos hermanos. Esto nos muestra cuál es el camino de Dios y cómo demostraremos nuestra obediencia a Él. Y es que estas dos palabras implican rectitud y equidad, o sea, igualdad, para que seamos bondadosos, nos entreguemos a la caridad, nos ayudemos los unos a los otros, protejamos el derecho de todos y no defraudemos, que nos abstengamos de hacer el mal, queridos hermanos, y de ser violentos unos con otros, e incluso que ayudemos a quienes necesitan nuestra ayuda. En Romanos 12:10 hay una palabra que simplifica todo lo que les estoy diciendo, queridos hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, queridos hermanos. No obstante, ciertamente en la ley de Dios solo hay justicia y juicio.
En la primera tabla vemos cómo debemos adorar a Dios, reverenciar su nombre, queridos hermanos, y poner en práctica el invocarle y confiar en Él, para que nos consagremos de esa forma a su servicio y nos dediquemos a ello. Todo esto se denomina de manera adecuada justicia y juicio, queridos hermanos. Justicia porque estamos en la voluntad de Dios. Juicio porque el Señor nos ha dado un entendimiento para discernir lo que estamos haciendo. Discernir del mal y del bien, queridos hermanos. Como ya dije, eso incluye con frecuencia a nuestros vecinos y a la norma de vivir correctamente con los hombres en honradez y equidad. Pero esta es una forma corriente de hablar en las Escrituras. Todos los profetas hablan de esta manera, queridos hermanos. Están hablando del juicio y de la justicia, queridos hermanos. Un ejemplo en Isaías 28:17 dice, el profeta Isaías 28:17 dice: y ajustaré el juicio a cordel. Ahí está la palabra juicio, a cordel. Y animé la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Si se dan cuenta, queridos hermanos, el juicio y la justicia siempre estarán azotando a todo mal acto del hombre, querido hermano. Cuando tratan con la ley de Dios, en ocasiones se apartan de la primera tabla y hablan de rectitud, de equidad, protestan contra fraudes, robos. Eso es normal en el mundo antiguo y hasta ahora, queridos hermanos, y cosas por el estilo. En conclusión, queridos hermanos, llegamos a la conclusión. Todo esto indica la totalidad al mencionar una parte de esta manera, aunque aquí solo encontramos un tipo, o sea, las cosas que están atrás son para el comportamiento de nosotros. Porque un tipo es una sombra, es como por ejemplo, si un avión pasa, usted ve la sombra, dice es un avión, aunque el avión todavía no pasa, solo la sombra, pero usted ya sabe que es un avión. Asimismo, las cosas que están en el Antiguo Testamento son una sombra para nosotros, para que nosotros cojamos ese ejemplo, queridos hermanos. Es un camino de Dios constante. Él quiso declarar en general que Abraham enseñaría a su familia a gobernarse a sí misma. Porque cuando usted se muera, ellos van a coger la herencia suya y se gobernarán por ellos mismos, y ellos le enseñarán a sus hijos, y esa rueda seguirá, queridos hermanos. Se gobernarán a sí mismos en toda equidad y rectitud, para que ninguno de ellos se levantara contra su vecino, para que nadie cometiera fraude ni hiciera mal, queridos hermanos. Esto es lo que tenemos que recordar. Los padres cristianos deben guiar a sus familias en las cosas de Dios. Deben ser profetas, sacerdotes y reyes en sus propias familias, y como tales deben mantener la doctrina, la oración y guardar el camino de Dios. Miren, el camino de Dios nos abre muchas cosas a cada uno de nosotros. Tenemos que guardar ese camino de Dios. Dios nos pide porque hay una razón muy importante. Miren lo que dice Ezequiel, queridos hermanos, y esto ponga atención. Es el último versículo que vamos a escuchar, vamos a leer. Ezequiel 18:4. Miren lo que dice Ezequiel 18:4. Ya que hemos visto la trayectoria de esta enseñanza, he aquí, dice el Señor. Pues esta es la razón importante. He aquí,
todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se da cuenta, querido hermano? ¿Qué responsabilidad tan grande es la de un padre cristiano para con sus hijos? Espero, querido hermano, que esto le quede dentro de su corazón. Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie, querido hermano.